en la casa el doctor Orlando Rodríguez, porque hace mucho tiempo que la política no se mezclaba tanto con los diagnósticos médicos. Y yo estoy con el mejor para que me explique todos estos asuntos. Hay muchos doctores opinando, hay muchos politólogos sacándole el partido a la prescripción facultativa y también hay muchos intrusos hablando de lo que no saben. Vamos a hablar con el doctor Rodríguez para que nos ayude a entender estos temas de la alta política que ahora están dentro de un cuadro clínico. Doctor, se habla más de cuadros clínicos que de temas políticos. Bienvenido, gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Sánchez y para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo en el programa. Nos da mucha pena. Usted puede tener algún adversario político en un momento determinado, pero eso no tiene nada que ver con los deseos de que las personas estén bien. Usted puede tener una diferencia política con cualquiera, usted puede tener una discrepancia, pero eso no nos vuelve menos humanos y los temas deben clarificarse y la verdad tiene que ocupar el espacio que merece. Todo el mundo se imagina que me estoy refiriendo al cuadro clínico descrito en los últimos días y que tiene mucho que ver con el expresidente Biden. Vamos en el orden de los acontecimientos. De golpe y porrazo se confirma que el presidente Biden tiene una variante de cáncer de próstata avanzada. ¿Qué nos están diciendo concretamente? Bueno, básicamente lo que nos están informando es que el presidente Biden tiene un cáncer de próstata y la palabra avanzada quiere decir que ese cáncer ha viajado fuera del contorno de la próstata, de ese órgano, ¿verdad?, masculino, y ha viajado a otras partes de nuestro cuerpo en un proceso conocido como metástasis, y entonces ha invadido otras partes y una de las partes principales donde viaja ese cáncer es a los huesos. ¿Cómo se puede determinar que el cáncer ya está a nivel de hueso? ¿Cómo el cáncer entra? Bueno, primeramente, Sánchez, yo creo que la prevención es lo primordial, ¿verdad? En los Estados Unidos nosotros tenemos el Colegio de Urología, por el cual nosotros nos regimos y ese colegio dictamina, pues basado en estudios que se han hecho en el pasado, cuán frecuente los hombres deberían de estarse siguiendo las medidas, esta proteína que se crea en la próstata y la medimos en la sangre, lo que conocemos como el PSA o el antígeno específico prostático. Entonces, esa prevención, al seguirse esos estudios, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, si empieza a subir lo que pudiese indicarnos de que hay un problema en la próstata y de esa manera, pues atacarlo a tiempo e impedir que ese cáncer pues se vuelva metastático, lo que significa que es un cáncer ya incurable. Déjame entender algo. Este PCA es tan difícil de hacer que no está a disposición de la gente más común. Por ejemplo, en nuestros centros de Univida Medical Centers, ¿cómo atendemos esta solicitud, esta necesidad? Bueno, en realidad es un examen extremadamente fácil de hacer. En realidad es un requerimiento a partir de cierta edad y dependiendo de los factores de riesgo que una persona pueda tener. Factores como, por ejemplo, familiares, ¿verdad? Pero es bien fácil. Usted se toma una muestra de sangre, la mandamos al laboratorio y en unos pocos días usted va a tener el resultado de esa prueba. Entonces usted me daría la razón a mí en cuanto yo argumente que es muy poco probable que el presidente de los Estados Unidos no haya tenido acceso a esta prueba. Es algo bastante difícil de creer, ¿verdad?, que el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, no le hayan seguido bien de cerca todos sus exámenes, porque en realidad los exámenes que se le hacen a un presidente son bastante frecuentes, por lo menos 2 veces al año y en algunas instancias hasta cada 3 meses. Entonces, no detectar algo así hasta que se convierta en una enfermedad incurable, pues al estar demasiado avanzada, pues casi inconcebible, ¿no? Hay personas que dicen que probablemente este cáncer se estuvo escondiendo durante años por razones que a la razón no convencen. Es algo criminal, es algo abusivo, someter a una persona con este padecimiento que está avanzando por todo lo que genera a las presiones tan grandes que ejerce la política, especialmente no cuando eres un político cualquiera, sino cuando eres el presidente de los Estados Unidos y además tienes en tu mente la peregrina idea de conseguir una reelección como parte de un proceso eleccionario. ¿Qué
pudo estar pasando Biden durante todo este tiempo? ¿Cómo se comporta la enfermedad? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué es lo que hay de dolor, de penumbra, de molestia? Claro. Bueno, en muchos de los casos la sintomatología no existen síntomas. La mayoría de los casos de cáncer de próstata no existen síntomas. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata, la mayoría de ellos ocurre en una parte de la próstata donde no ocluye pues el paso de la orina, ¿verdad? Solamente cuando el cáncer está bien avanzado y que ha destruido bastante parte de la próstata o está en este lugar específico donde causa obstrucción al flujo normal de la orina, es cuando las personas empiezan con la sintomatología. Entonces, por eso es tan importante seguirse este examen, el PSA, porque la mayoría de las personas pues no van a tener estos síntomas y si lo tienen, pues la enfermedad va a estar bastante avanzada. Hay pruebas que no son una expresión de alegría. En estos días se estaba hablando bastante del tacto rectal. Hay gente que ha dicho, ya no se usa tanto, ya no es tan común como antes, es algo como más primario. ¿Eso se ha descartado? Pero no que se haya descartado, pero el Colegio de Urología de los Estados Unidos hace aproximadamente unos 4 o 5 años no lo está recomendando. Y la razón por la que no lo recomienda es más bien a raíz de que la persona, el doctor, el operador que hace este tacto rectal, muchas veces no capta como tal el nodulito que está ahí. Entonces solamente estaban captando o documentando en un 30% de esos pacientes que había un nodulito y a veces se le iba otro 40%, otro 50% de nódulos y por eso el colegio decidió que el examen por excelencia iba a ser el PSA para seguirlo todos los años. ¿Por qué? Porque cada vez que existe algo dentro de la próstata, existe una elevación en estos niveles, que el PSA no es más que una proteína que se produce en la próstata. Y cuando hay destrucción del tejido prostático o cuando el tejido prostático se aumenta en tamaño, entonces hay mucha más producción de esta proteína como tal y uno lo detecta fácilmente en la sangre. Cuando vienen y te dicen que el cáncer está ya a un nivel de metástasis, que está a nivel óseo, es imposible juzgar un dictamen cuando estamos viendo al presidente básicamente, ya no lo vemos ni por televisión, lo veíamos bastante poco, él se negaba a dar entrevistas, él salía bastante poco, él sabía lo que estaba sufriendo, lo que estaba pasando, estaba bastante alejado de los medios y sus presiones, pero cuando usted como médico escucha decir ya está a nivel óseo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, eso todo depende, porque existen hoy en día muchísimos medicamentos los cuales pueden aguantar la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Pero en muchos casos, cuando está demasiado avanzada, estamos hablando de meses, de años, 1 o 2 años, en corto tiempo, pero existen muchos pacientes con enfermedad ósea, los cuales con el tratamiento de todos estos medicamentos que tenemos hoy en nuestro alcance, pudiesen durar un poco más de tiempo. Nos dice la noticia, es sensible a las hormonas. ¿Qué significa esto? Bueno, casi todos los cánceres de próstata son sensibles a las hormonas. ¿Qué es lo que pasa? Por eso antes se usaba la castración como una de las medidas principales para el tratamiento del cáncer de próstata. Hoy no usamos la castración, usamos una castración a raíz de medicamentos. ¿Qué es lo que hace esto? El cáncer de próstata pues se alimenta de la testosterona, que es la hormona por excelencia masculina. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bajamos los niveles de esa testosterona para que entonces poder frenar el crecimiento o el desarrollo de esas células cancerosas de la próstata. Hoy en día lo hacemos con medicamentos. Antes era pues castrar a la persona. Un oncólogo tendría aquí, como yo lo veo, que no soy doctor, 2 escenarios. O cuidados paliativos o entrarle duro al tema. En un paciente como el presidente Biden, por su edad, por su récord médico, soportaría las presiones de estos tratamientos oncológicos tan fuertes. Hemos avanzado hasta qué punto se han humanizado estos tratamientos como para que sean
menos dolorosos, menos invasivos. ¿En qué punto está la medicina en este sentido? Bueno, la medicina está extremadamente avanzada. Hoy en día el tratamiento del cáncer de próstata en estadio 4 o estadio metastático avanzado es bastante bueno y en realidad la persona no tiene que ir al hospital a darse los famosos quimioterapia por la vena ni nada por el estilo. Existen medicamentos como el Lupron, por ejemplo, que es un medicamento que lleva con nosotros para unos cuantos años y ese medicamento pues ha tenido unos efectos extremadamente pues eficaces, efectivos en todos los pacientes. Ahora, esto se complica porque la comunidad médica que ha estado observando de cerca al expresidente Biden lleva mucho tiempo diciendo que además hay un cuadro muy parecido a lo que sería el Parkinson, que se ve con muchos rasgos visibles en el caso del expresidente. ¿Usted coincide con esta versión? Sí, yo coincido con esta versión. En realidad, cuando vi al presidente Biden hace unos tres años atrás, ya venía exhibiendo unos cuadros, una sintomatología muy parecida a un parkinsonismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es la persona que tiene una cara de poliéster, una persona que no tiene expresión en su cara, donde el caminar es un caminar de tipo magnético, donde no levantamos los pies para poder caminar bien, donde los brazos pues no oscilan al caminar, sino que están más estáticos a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque van perdiendo la coordinación, porque van perdiendo el balance a raíz de esa enfermedad. El presidente Biden pues en realidad expresa todo esto y también lo puedes notar mucho al hablar. El hablar es un habla bien bajito, no hay mucho movimiento en la boca, los movimientos son más bien rígidos, no son tan flexibles. Ahora, cuando hay un padecimiento como este del Parkinson, ¿hay incompatibilidad con los procedimientos para el cáncer? ¿No habría una interacción medicamentosa entre ambos padecimientos? ¿Cuál sería el criterio a seguir aquí? Bueno, obviamente existen muchos medicamentos los cuales usamos para el Parkinson que pudiesen interferir con los medicamentos que estamos usando para la próstata. Pero la pregunta yo creo que un poquitito más evidente sería si una persona con un Parkinson's, ¿verdad? Debería ser tratado agresivamente para una enfermedad como el cáncer de próstata en un estadio bien avanzado. Porque cuando nosotros pues tratamos a los pacientes, siempre ponemos en juego, ¿verdad?, cuál va a ser el pronóstico a largo plazo de ese paciente. Y ese pronóstico a largo plazo viene dado a raíz de las enfermedades que el paciente pueda padecer. Por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad de Alzheimer, una demencia de Alzheimer bastante avanzada, que a la misma vez se haya sido diagnosticado con un cáncer, no es un paciente al cual yo quiero ponerlo bajo quimioterapia porque la funcionalidad de ese paciente no es buena, porque el pronóstico de ese paciente no es bueno, porque lo más importante para ese paciente es pues vivir en un estado bastante confortable hasta que le lleguen sus días. El Parkinson tiene un nivel de prevalencia y de diagnóstico que nos asusta. Sí, el Parkinson es una enfermedad que es bastante prevalente, es una enfermedad que gracias a Dios hoy en día tenemos con la tecnología que tenemos y todos los medicamentos nuevos bien avanzados, pues lo podemos frenar un poco más, pero es una enfermedad crónica, una enfermedad que va avanzando poco a poco, una enfermedad que causa un gran número de discapacidad, disfuncionalidad en nuestro paciente, una enfermedad extremadamente penosa, porque no solamente afecta el estado funcional del paciente o el estado físico del paciente, sino también el estado cognitivo, el estado mental. Me asusta que a veces es de golpe. Y a veces sale así de golpe y lo único que vemos es una pequeña oscilación, un pequeño tremor en la mano o en un pie, etcétera, y sin ningún tipo de historia clínica, ni familiar, ni nada, y a veces se presenta así de repente. Es bien complicado. Una enfermedad bastante complicada, pero como digo, vamos aprendiendo cada día más y más sobre ella.
hay opciones y se aprende mucho escuchando al doctor Rodríguez, director de los centros médicos de Univida Medical Center, la mejor de las opciones para estar debidamente atendido, para compartir como en familia, para que la prevención sea la ley que deba regirnos y sobre todo, para como dicen los nuestros, nos traten como sanos, porque sanos nos sentimos y a salvo nos sentimos en Univida Medical Centers. Gracias, doctor, por su tiempo y por explicarnos todo este tema tan peliagudo, pero que tiene un perfil clínico muy fuerte. Gracias por su tiempo. Un placer. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Durante el fin de semana y este lunes de Memorial Day, Univista Insurance permanecerá abierto en horario habitual para estar más cerca de ti. 786-728-8832. Mejores precios. Oferta especial de Univista Insurance por Memorial Day este fin de semana y el día lunes. Llame al 786-728-8832.